Los Wright estudiaron los informes de Langley sobre el experimento fallido de octubre. Repararon el ala que habían roto en Kill Devil Hill y construyeron un nuevo enganche para el planeador 1902 y la nueva máquina voladora. Sin embargo, tuvieron sus propios problemas. El nuevo aparato no funcionaba bien y las hélices no se ajustaban correctamente a la estructura. Orville regresó a Dayton para realizar unas modificaciones. Orville volvió a Kill Devil Hills el 11 de diciembre. La máquina estaba lista para volar 2 días después, pero no había suficiente viento. La máquina que Wilbur y Orville habían construido para hacer el primer vuelo propulsado era muy diferente de los 3 planeadores. Con más de 300 kilos, era 3 veces más pesado que el modelo de 1902. No había posibilidad de subirlo a las dunas, así que despegaría a ras de suelo. Las hélices eran movidas por un mecanismo de cadena y engranajes corriendo a través de guías tubulares de metal. Estaban colocados de manera que las hélices giraran en direcciones opuestas, anulando una a la otra la tendencia a torcer el avión. Un control manual maniobraba el elevador frontal. En los planeadores, esta era una pequeña superficie. En la nueva máquina había 2 superficies muy grandes. Igual que en los planeadores, podrían hacerlo subir o bajar, pero recibirían mucha más carga, en especial al principio del vuelo. Controlarlos eficazmente sería un nuevo desafío para el piloto. Las tensiones de la potencia presentaban nuevos problemas. Solo las secciones externas de las alas eran flexibles para controlar la combadura. La parte interna que cargaba el peso del piloto, el motor y el sistema de dirección, era rígida. La construcción general fue mucho más pesada de lo que los Wright habían podido manejar en sus 3 años de experiencia como pilotos. No había duda de que si esa nueva máquina voladora se mantenía en el aire, sería un desafío de pilotaje diferente. Durante 6 días las condiciones climáticas fueron adversas por la falta de viento. Eran conscientes de que su margen de maniobra era muy estrecho. Necesitaban unas condiciones de viento demasiado específicas. El 14 de diciembre el viento aumentó y los hermanos decidieron que en lugar de hacer un intento desde el nivel del suelo, tenderían sus rieles de arranque sobre la pendiente de una gran colina. Se reunió un pequeño grupo de público local interesado en el experimento, incluyendo a algunos niños. A las 2:40 los niños se asustaron con el repentino ruido que hizo el motor al ponerse en marcha. Wilbur y Orville se hicieron a un lado y arrojaron una moneda para ver quién haría el primer intento. Ganó Wilbur. El público esperaba ansioso para ver qué pasaría. Así es en la actualidad Grand Kill Devil Hill, cubierta de vegetación para mantener la arena compactada. Justo encima del pie de la colina fue donde se realizó el primer intento de vuelo propulsado de los Wright. Varias cosas salieron mal. La línea que aseguraba la máquina no se soltó. Después, Orville no pudo mantenerla firme sobre los rieles, picó de morro inesperadamente y cayó a tierra después de cubrir unos 20 metros. Wilbur no resultó herido. Se quedó quieto unos segundos y luego apagó el motor. Los patines delanteros habían golpeado fuertemente en el suelo y se dañó uno de los soportes de los elevadores. Las reparaciones se terminaron el 16 de diciembre. Los hermanos Wright decidieron intentarlo otra vez al día siguiente, a nivel del suelo y cerca del campamento. El clima aquel jueves 17 de diciembre por la mañana era frío, nublado y gris. El viento era constante a 44 kilómetros por hora desde el noroeste, con ráfagas de 55 a 60. La temperatura del aire aquí, en este banco de arena, era de 0 grados, con un factor de viento frío que se acercaba a los 15 grados bajo cero. Afortunadamente no conocían este factor y no sabían el frío que estaba haciendo. Cuando los hermanos vieron que a las 10 de la mañana aquello no mejoraba, colgaron la sábana en su campamento. Era la señal para que los cargadores, testigos y amigos vinieran de la estación de salvamento para ayudarles a empujar su nave de 300 kilos desde aquí hasta su rampa.
A estos raíles les llamaban en broma la Gran Vía de la Unión y consistía únicamente en 4 raíles de 2 por 4 y de 5 metros de largo cada uno, tendidos sobre la arena orientados hacia el frío viento del norte. El lunes, Wilbur había intentado el primer vuelo sin éxito, así que era el turno de Orville. Subió, arrancó el motor y hacia las 10:35 de la mañana soltaron el cable que los sujetaba en la pista. El vuelo solo duró 12 segundos y la distancia recorrida fue de solo 40 metros. Pero había despegado por su propia fuerza, voló bajo control y aterrizó en un punto cuando menos tan alto como del que había despegado. Los Wright habían colocado una cámara fotográfica con instrucciones para que un curioso John T. Daniels oprimiera el disparador si el avión despegaba del suelo. El resultado fue la fotografía más importante en la historia de la aviación. Solo un pequeño grupo fue testigo de ese momento. El amigo de los Wright, Bill Tate, el administrador de correos, no estaba y se arrepintió toda su vida. El aeroplano fue llevado de vuelta al punto de partida y a las 11:20 Wilbur tomó los controles e hizo un vuelo de casi la misma duración, pero cubriendo más distancia con un viento más ligero. 20 minutos después, Orville hizo otro intento aumentando el tiempo de vuelo a 15 segundos y la distancia recorrida fue de 70 metros. Era casi mediodía y Wilbur subió. Era el más experimentado de los hermanos en el vuelo. Wilbur despegó y ya no bajó otra vez. Siguió por encima de la arena volando por el aire un total de 59 segundos. Y aterrizó allá en el punto número 4, a 284 metros del punto donde despegó. Orville escribió en su diario con relación al cuarto vuelo. La máquina despegó con sus subidas y bajadas como lo había hecho antes. Pero cuando había recorrido algo más de 100 metros, empezó a controlarla mejor y siguió un curso estable. Se mantuvo así hasta que llegó a un pequeño montículo a unos 250 metros del punto de partida. Entonces empezó a oscilar de nuevo y de repente se precipitó al suelo. El cuarto vuelo terminó, pero esos 59 segundos en el aire y los casi 300 metros recorridos convencieron a todos los presentes de que el vuelo sostenido y controlado era posible. El aterrizaje había dañado al aeroplano ligeramente. La estructura del timón frontal estaba destrozada, pero la estructura principal no sufrió daños. Después del cuarto vuelo, el más largo, los hermanos trajeron su nave de vuelta al hangar. El plan de trabajo de la tarde estaba claro. Después de comer, repararían las piezas rotas y llenarían el tanque de gasolina. Cabían casi 2 litros. Uno de los hermanos iba a despegar otra vez y a volar los 6 kilómetros que le separaban de Kitty Hawken. Saludaría a sus amigos los Tate y a todos los demás en el suelo y les diría que su cometa científica voladora había sido todo un éxito. Pero no fue así. Una repentina ráfaga de viento golpeó la máquina y la empezó a sacudir. Todas las patas del motor se rompieron, las cadenas guía se doblaron y muchas de las costillas de arriba y casi todas las traseras también se rompieron. Los hermanos embalaron su máquina rota y regresaron a Dayton. Llegaron, para dicha del obispo y de Catherine, a tiempo para celebrar la Navidad. Fue una Navidad especial. Wilbur y Orville sabían que sus vidas habían cambiado para siempre. El negocio de bicicletas quedaba atrás para ellos. Charlie Taylor podía atenderlo por sí solo. Ahora la misión de los hermanos Wright era construir y pilotar un aeroplano muy práctico. Habían llegado más lejos que Lilienthal y que Langley y que Chanute, y lo habían hecho en solo 5 años.
Cuando ves la forma en que los grandes problemas de ingeniería en los que se ha trabajado durante un tiempo finalmente se resuelven, encuentras que los responsables suelen ser gente externa al problema, no especialista en ese campo, con una visión no tan restringida por una enorme cantidad de datos y resultados obtenidos anteriormente. Este, creo, fue parte de su secreto. Entraron en el momento perfecto entre 1896 y 1898. Pudieron sentarse y escoger entre toda la información escrita que ya existía. Tenían la capacidad innata para separar el trigo de la paja. Podían leer todos aquellos escritos y extraer lo que era realmente importante, qué no lo era, en qué podían confiar y en qué no. Los Wright empezaron a buscar protección para sus ideas desde el año 1902. Wilbur consultó a un abogado de patentes, el cual le aconsejó que contase lo menos posible acerca de su invento. Llegaron multitud de cartas a la calle Hawthorne, remitidas por Octave Chanute, el cual le surgía publicar sus conocimientos. En 1904, esta área, en el centro de la base de la Fuerza Aérea Wright-Patterson, en Dayton, era un enorme terreno de pastos llamado Pradera Huffman. Se hallaba cerca de la parada de trolebús Simms Station. Aunque no era perfecto, para los hermanos Wright era mucho mejor que los continuos viajes a los bancos exteriores de arena. El dueño, Torrance Huffman, pensó que los Wright eran unos ingenuos, pero les autorizó a usarlo en sus experimentos, pensando que sacarían a las vacas y los caballos antes de querer volar. Les ofrecía dos ventajas: era accesible por tren y al mismo tiempo estaba aislado. Wilbur y Orville cortaron la hierba y construyeron una cabaña. En ella armaron el aeroplano 1904. El nuevo modelo no era de ningún modo revolucionario y contaba tan solo con 1 minuto y medio de vuelo propulsado entre los dos. Tenían muy pocas bases para mejorar el original. El aeroplano 1904 fue prácticamente igual a su predecesor. Solo el motor fue mejorado. Las primeras semanas en la pradera fueron decepcionantes. Los vientos no eran fiables y las caídas eran frecuentes. Tardaron 5 meses para poder hacer un vuelo de mayor duración que el de 59 segundos de 1903. Construyeron un sistema de lanzamiento con catapulta y en septiembre hicieron el primer vuelo circular del mundo. Pero el verdadero descubrimiento llegaría el año siguiente, 1905. El Flyer 1905 tenía una nueva característica. El piloto podía operar el timón independientemente. Al principio no consiguió más éxitos que el modelo anterior y Orville sufrió una mala caída. Lo reconstruyeron con un elevador más grande, localizado más adelante de las alas. Hubo un increíble e inmediato progreso en el manejo. Así es como funcionaba el nuevo sistema de control. El piloto se colocaba boca abajo en el ala inferior y operaba el balanceo y el movimiento ascendente y descendente del avión con su mano izquierda con este nivelador, el cual mueve el elevador en el frente del avión. Después de menos de una semana de práctica, Orville realizó un vuelo de casi 5 minutos, 4 vueltas completas al campo. El piloto sujetaba esta palanca con su mano derecha y la movía hacia atrás y hacia adelante, controlando o estabilizando el avión. Los accidentes aparentemente ya eran cosa del pasado. El nuevo control de timón y la superficie elevadora más grande y más efectiva habían funcionado. El 26 de septiembre, Wilbur hizo un vuelo de más de 18 minutos y para principios de octubre ya sobrepasaron la media hora en el aire. A pesar de los cambios del elevador y el timón, el combado de alas aún era una pieza clave en el sistema de control. En lugar de alerones, simplemente inclinaban el ala entera. Así que cuando un lado bajaba, el lado opuesto subía.
El piloto realizaba esta operación tendido en el avión, moviendo su cadera de lado a lado, apoyado en un soporte. Deben entender que los motores en estos aviones no tenían válvulas de estrangulación. Simplemente arrancaban el avión y funcionaba sin parar. Y cuando estaban listos para salir, liberaban el retén y el avión bajaba por la pista y despegaba del suelo. A veces. Años de discusiones nocturnas, desacuerdos y perfeccionamiento de las ideas habían dado sus frutos. Estos dos extraordinarios hermanos no solo habían hecho el primer vuelo propulsado del mundo, sino también con el Flyer 1905 habían desarrollado el primer avión práctico del mundo, totalmente controlable en todos sus tres ejes. Tenían la habilidad de tomar un cuerpo de conocimientos existentes, probarlos, refinarlos y avanzar. Pero eso no era lo único. Miles, tal vez millones de personas podían tener esa capacidad a finales de siglo. Entonces, ¿qué era lo que les diferenciaba? Nos estamos acercando a la definición de genio. Creo que en su caso tenía que ver con la habilidad de imaginar máquinas en su cabeza. De preguntarse, ya tengo esta forma básica y funciona así. ¿Qué pasaría si ocurriera tal posibilidad? Si el viento empezara a soplar de este lado, o si esto pasara, o aquello otro. Tenían aquella capacidad especial que les permitía anticipar e imaginar lo que pasaría. No todos aceptan que los hermanos Wright fueron los primeros en lograr un vuelo propulsado con éxito. Otros muchos reclaman ese honor. Creo que eso nunca estará muerto y enterrado. Es como preguntarse si Lizzie Borden dejó entrar o no a sus padres, o si Ricardo III realmente mató a la princesa. Es una de esas preguntas que fascina a la gente, y como muchas otras preguntas históricas, cuando se intenta llegar al fondo de la cuestión hay ciertas cosas que no se pueden probar. Sin embargo, lo que sí es cierto es que aquellos que han estudiado las evidencias de otros que reclaman para sí el primer vuelo, que dicen haber volado antes que los Wright, opinan que esas evidencias no se sostienen. Wilbur y Orville Wright son los padres reconocidos del vuelo propulsado. La gran colina de Kill Devil acoge un impresionante monumento dedicado a sus logros. El aeroplano en el que obtuvieron su título puede ser contemplado por cualquier visitante del Museo Nacional del Aire y el Espacio en Washington. Un completo registro fotográfico documenta su hazaña, pero para los hermanos Wright y para Orville en particular, hubo una larga batalla para lograr ese reconocimiento. Wilbur Wright murió en mayo de 1912. Estuvo luchando para proteger las patentes Wright contra aviadores rivales, el más notable de ellos, Glenn Curtiss. Cuando Orville recibió una sentencia favorable del circuito de la Corte de Apelaciones en 1914, Curtiss buscó otro enfoque. Argumentó que alguien pudo haber producido una máquina capaz de volar con propulsión antes que los Wright. El secretario del Smithsoniano le dio permiso para reconstruir el desafortunado aeródromo 1903 de Samuel Langley. Era una reconstrucción mayor y tuvo muchas modificaciones significativas. Pero el 14 de mayo de 1914, Curtiss lo hizo volar 50 metros y se hicieron más vuelos con un motor más moderno. Las modificaciones fueron entonces retiradas y fue exhibido por el Smithsoniano como el primer aeroplano tripulado capaz de sostener el vuelo libre. Muchas personas aceptaron la autoridad del Smithsoniano y Orville Wright se vio forzado a pelear por su reputación.
En 1925, Orville anunció que enviaría el Flyer 1903 al Museo de Ciencias en Londres. Creía que esa era la única manera de corregir la historia de la máquina voladora que había sido cambiada por el Instituto Smithsoniano. El Flyer se fue a Londres. La disputa continuó, pero la opinión pública empezó a exigir su regreso a suelo americano. Durante años, ni el Smithsoniano ni Orville Wright cedieron. Paul Garber era el encargado de aviación del Smithsoniano en los años 40, cuando la institución finalmente aceptó cambiar su posición sobre el aeródromo Langley. Orville Wright murió en enero de 1948, dejando su permiso para que el Flyer regresara de Londres. Paul Garber tuvo el trabajo de supervisar su llegada y de arreglar su exhibición pública. Llegó a América despiezado. Garber y su equipo lo ensamblaron y lo prepararon para su exhibición en el edificio de Artes e Industrias. El ensamblaje exigió una atención extremada. El artefacto, de valor incalculable, había regresado a su tierra, como el hijo pródigo, y fue tratado con sumo cuidado. El espíritu de St. Louis tuvo que hacerle lugar al Flyer recién llegado. Charles Lindbergh no puso objeción alguna y Paul Garber mostró su deleite al ver que el Flyer encontraba por fin su lugar. La ceremonia del retorno del Flyer se celebró el 17 de diciembre de 1948, a las 10 de la mañana, casi exactamente 45 años después del momento en que el Flyer dejó la vía de 20 metros en Kill Devil Hills en 1903 y cruzó el aire en su vuelo de 12 segundos. Paul Garber celebró la exhibición sujetando el patín de aterrizaje una vez más. El Flyer estaba listo para ser mostrado a América. Cuando en julio de 1976 se inauguró el nuevo edificio del Museo del Aire y el Espacio, al Flyer le reservaron la posición más destacada en la galería de acontecimientos importantes del vuelo. Desde entonces ha sido visitado por millones de americanos y visitantes de todo el mundo que vienen al museo cada año. El Smithsoniano y el Flyer Wright han hecho las paces definitivamente.